Buenos días, sed bienvenidos. Con tres líneas en mutación y sus complementarios transicionales, vamos a tratar de acceder a lo inmediato, pequeño y concreto. Hesagrama número 62. La, la preponderancia de lo pequeño. Muestra un ave en vuelo que está al cargo del tiempo preciso de la alimentación de su prole que espera en el nido. No se desvía para nada, caería en la garra de la presa, del ave de presa. Y lo verdaderamente importante, tampoco extravía su mente en el caso del consultante con vuelos inadecuados que supondrían rebelión, rebeldía en un contexto en el que está, que exige atención a lo pequeño, inmediato y concreto, donde está la importancia de este contexto general de hesagrama. Este es el que vamos a tener como complementario terminal en el estudio del día de hoy. Lo vamos a abordar desde el primer eslabón que lo constituye el hesagrama número 7, arquetipo del ejército, cuyo equivalente en el ser humano es el sistema inmunológico. Ambos solo actúan en estado de crisis y conforme a la sabiduría en el sistema inmunológico, al orden cósmico y a la evolución de la vida, y en el campo del ejército, a la sabiduría y formación del general que debe dirigir. En relación al objetivo, los objetivos prioritarios de necesidad, conforme a la sabiduría y los recursos del medio estratégicamente distribuido y disciplinado conforme a lo uno y lo otro. Dentro de este arquetipo, las líneas que mutan para el consultante son la segunda, que lo llevan al hesagrama número 2, la tercera que ha de llevarlo al 46 necesariamente y la cuarta al 40. La línea segunda dentro del ejército representa la única línea yang en el interior, el cuerpo de tierra, fluyen las necesidades en el interior, todo lo que en la época de paz son manos de obra, cada una en su sitio, ahora están en torno a la necesidad y el general que representa a la dirección. De manera que bien informado, bien relacionado con todos los elementos en correspondencia, ha determinado las necesidades y lleva a cumplimiento con abnegación, sin por el camino improvisar ni extravío. Esta es la segunda línea que lleva al hesagrama número 2, que representa al general, como hemos dicho, bien formado, bien disciplinado. La línea tercera, ojo, con que el temerario, el bravucón, vaya impetuosamente querer usurpar las funciones del general y en lugar de llevarnos a la victoria, lo que acarree en el carro de guerra sea los cadáveres propios. El complementario transicional, que es el 46, necesariamente necesita de un modelo ejemplar que los conduzca, así como la semilla, que es el arquetipo del 46, habiendo abierto la carcasa, dirige su esqueje con su propio esfuerzo en dirección a la fotosíntesis solar de manera necesaria. La línea cuarta, primera del trigrama externo, pues tiene un requerimiento que el común no suele entender y que es saber distinguir perfectamente la retirada ordenada de esta línea para el arquetipo de liberación
tanto de los elementos con que contamos materialmente como humanos, porque no sería pertinente, sino totalmente contraproducente, un avance a toda costa, cuando lo que corresponde es preservar las energías adecuadamente, sabiéndola distinguir, obviamente, de lo que es una huida desconcertada. Así que, consultante, en la inmediación, sin rebelión, y en lo pequeño, con concreción. El siguiente eslabón que debemos abordar lo constituye el hesagrama número 8, que tiene una única línea ya en el lugar de la gobernación, quinta línea. Todas las demás se agrupan en su entorno solidariamente. Este texto augura para el consultante la solidaridad es cosa alegre para aquel que después de reiterada indagación en su propósito haya en él elevación, duración y perseverancia. Si llega demasiado tarde o adhiere de mala manera a la izquierda o a la derecha o en el liderazgo, pues sería inadecuado para la solidaridad. Si ve que no va a tener duración y perseverancia en sus propósitos dentro del abanico de posibilidades que tiene delante, mejor que consulte otras opciones, pero que no se demore demasiado para no perder la ocasión y el lugar pertinente para la solidaridad. Dentro de este contexto muta la línea tercera, que lleva el 39, la cuarta, que lo hace el 45, y la quinta, que lo lleva al hesagrama número 2. La tercera línea, ojo consultante, a ver con quién te vas a aliar. Esta primera tendencia que tiene te llevaría a obstrucciones y peligros. Hesagrama 39. El noble primero se para como manda el arquetipo 39, que delante del peligro, para analizar por qué busca este tipo de solidaridad que no es la pertinente. La cuarta línea, dentro del contexto de solidaridad, pero ya en primera del trigrama externo, pues ahora sí, por la vista del transicional, que es el 45, la reunión, el conjunto al que pertenece el consultante, por solidaridad y mantenimiento de este equilibrio, también debe hacer muestra de sus sentimientos en el exterior, venciendo sus prejuicios. En la línea quinta, que es la de la gobernación, pues le dice al consultante: muestra tu bandera, muestra tu adherencia y tu idea, acepta a todo aquel que de buena gana se adhiera a tu solidaridad, hasta llegar con abnegación a la cabal cumplimentación, y deja pasar a quien pase por tu puerta sin que le interese lo más mínimo tu bandera y no vayas a coaccionar. Así que, consultante, en la inmediación, sin rebelión, y en lo pequeño, con concreción. El siguiente arquetipo a abordar en el hesagrama número 11, la paz. Tenemos arriba a Kun, que defiende, abajo a Chin, que tiene tendencia ascendente, se encuentra en la inmediación y representa un matrimonio cósmico que provee de elementos creativos y se deshace de lo vulgar. Dentro de este contexto, el consultante tiene mutación en la línea primera, que lo lleva al 46, en la segunda, que lo lleva al 36, y en la cuarta, que lo ha de llevar al 34. En la primera línea, dentro de este contexto de saber equilibrar las energías yin y yang en pro de la paz, pues el texto le dice al consultante: a tu manera, tú con los tuyos podéis emprender, pero en virtud del transicional que se te pone delante, mejor en relación a un modelo ejemplar a seguir. El arquetipo 46 así lo hace, siendo la semilla que, al abrir la carcasa,
Su esqueje con esfuerzo se dirige hacia arriba, pero necesariamente con la orientación del sol que le ha de producir la fotosíntesis. La segunda línea dentro de este contexto de paz y en secuencia consecutiva con la anterior, le dice al consultante: adelante, sitúa tu objetivo con elevación, disponte de una gran carcasa para aguantar las invectivas de los comentarios vulgares, haz oído sordo a las inclinaciones de tus amigos de la izquierda o de la derecha y abnegadamente, a un anonimado en medio de la oscuridad, prosigue resueltamente. El complementario augura un medio de oscuridad en el que habrás de desenvolverte anonimadamente en prosecución de tu objetivo. La línea cuarta, dentro del contexto de la paz, ya primera del trigrama externo, le dice: si en el contexto de paz y este tipo de conciliaciones que sabe perfectamente ensamblar, condesciende sin jactancia, pues vas a ganar un eslabón más de energía y te vas a convertir tú mismo con tu contexto en un gran poder. Pero ojo, consultante, un gran poder, lejos del entendimiento populista de puedo hacer lo que me dé la gana porque tengo un gran poder, él se reserva y se preserva en seguir sin pisar camino que no se corresponda con el orden celeste o terrestre. Así que en la inmediación, sin rebelión, y en lo pequeño, con concreción. El siguiente eslabón de consulta de nuestro día de hoy está supuesto por el arquetipo número 12, que es el consecutivo en el orden secuencial al anterior, que era la paz. Ahora el cielo sigue su camino natural, que es ascendente, la tierra el suyo, que es descendente, pero en el ámbito que representa el hexagrama no hay ninguna conexión entre los elementos yin y yang, y lo que hay es un ascenso de lo vulgar. 3 líneas yin que ocupan ya la mitad del contexto. El dictamen para el consultante es el noble, en unas circunstancias como esta, aunque tenga que padecer y soportar cierta soledad y carencia, busca refugio en su ser esencial. Dentro de este contexto, las líneas que mutan para el consultante son la tercera, que lo lleva al 33, la quinta, que lo lleva al 35, y la sexta, que lo ha de llevar al 45. En la tercera línea de esta desconexión general, el texto le dice al consultante: como te veo nobleza de principio, en cuanto veas aflorar tus propias deficiencias, retírate como hace el cielo en relación a la montaña, que significando a lo material y también en este contexto lo vulgar, el noble busca refugio en su valer superior, retirándose pertinentemente de lo vulgar en su ascenso. La línea quinta, que dentro de este contexto representa la línea central del diagrama externo, pues le dice el consultante en la posición de gobernación: ojo, que tienes como transicionar al 35, el arquetipo de la luz solar que en un solo día ilumina entre el oriente y el occidente, por donde se pone toda la mediación. Pues bien, tú en este lugar de gobernación debes tener total cuidado, apertura receptiva y estar atento para pasar un luminar que escrute como un escáner las partes bajas, las partes medias y las partes altas, para que no te quede ningún cabo suelto, para que cada enchufe vaya cada clavija vaya pertinentemente al enchufe y puedas proveerte de la luz necesaria para que no se te escape ningún detalle.
La línea sexta dentro de este contexto de desconexión, pues ilustra diciendo, la paz dejada al devenir del albur, pues termina en decadencia. La decadencia dejada al albur no deviene en paz. Aquí, en la línea sexta de la sabiduría, dentro de este estado de decadencia, el 45, que es el complementario transicional y que representa el conjunto al que pertenece, exige que sacrifique y le des un vuelco a tu indolencia por el conjunto congregacional. De manera que en la mediación sin rebelión y en lo pequeño con concreción. El siguiente eslabón de nuestra cadena consultiva lo supone el hexagrama número 13, comunidad con los hombres en lo libre. Arriba tenemos al cielo, debajo el sol, cuando tales circunstancias se dan, los seres humanos abandonamos nuestros hogares con nuestros pertrechos y vamos a la comunidad a ganarnos el sustento y la subvención de aquella necesidad que tenemos, el poder subvenirla adecuadamente. La comunidad con los hombres en lo libre nos exige la conservación de la propia singularidad, el respeto de la que vayamos a encontrar allí múltiple, pero también la sabiduría de discernir dentro del contexto vasto de la comunidad dónde están las estructuras por las que debemos movernos y dónde las que debemos evitar. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 33, la quinta al 30 y la sexta al hexagrama 49. La primera línea, dentro del orden de la comunidad, el texto le dice al consultante, puedes y debes entrar en contacto con la comunidad en lo libre, pero guardándote la prerrogativa de que en cuanto veas atisbar lo vulgar, sea en ti o sea en el contexto de la comunidad, saberte retirar como se retira el cielo representando lo espiritual de la montaña que representa el ascenso de lo vulgar que necesariamente debe detenerse. La línea quinta, dentro del contexto de la comunidad con los hombres en lo libre, y siendo la línea de gobernación, pues también reconoce las dificultades por las que una persona noble dentro de la comunidad tiene que debatirse para finalmente, si es perseverante en la adherencia a lo esencial, encontrarse con la otra mitad, por usar un tímil llano, pero de intelección general. Por tanto, adhiere a lo esencial, persevera en el cultivo de lo esencial, sabiendo separar lo claro de lo oscuro y lo duro de lo blando, para que la luz te ilumine a ti mismo y sepas iluminar en tu entorno y hacia el exterior, y finalmente puedas lograr esa ansiada conexión también cálida del corazón. La línea sexta, lamentablemente, la línea no ha logrado esa conexión y se la ve orbitando como un satélite en el exilio. Conserva, sin embargo, tus sentimientos, tus buenos principios interiores, y estate atento a los ciclos del cambio del tiempo con fe para que se produzca la necesaria renovación de ciclos y entonces pueda haber una combinación perfecta entre la sabiduría, los elementos pertinentes para producir el cambio de esta situación malhadada y que ello se dé de manera sincrónica con su tiempo pertinente. Así que consultante en la inmediación, sin rebelión y en lo pequeño con concreción. El siguiente eslabón de consulta lo supone el hexagrama número 14, la posesión de lo grande, una línea yin en la gobernación abierta, con luz, decisiones corresponsables con la gran posesión de la que goza,
que viene determinada por el cielo y que proviene de la relación adecuada dentro de la comunidad con los hombres en lo libre. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al consultante al 50, la segunda al 30 y la sexta al hexagrama 34. La primera línea, dentro de la posesión de lo grande, el texto le dice al consultante sin defectos, sin mácula hasta el momento, pero como está en una línea muy inicial de la posesión de lo grande y todavía para subir te queda que transformar, pues el complementario transicional de 50, el caldero, el arquetipo donde los antiguos transformaban lo crudo en elevación a los espíritus, pues tú, en virtud de la superestructura cultural de tu entorno, debes transformar estos elementos fundamentales con los elementos de la superestructura cultural o en en unos elementos dignos de ser ensamblados con elevación para el servicio de la comunidad con los hombres en esta gran posesión. La línea segunda, que también muta y lleva al hexagrama número 30, pues te dice, puesto que lo has hecho de este modo, es como si tuvieras tú con tu estudio que ha llevado al oráculo y los medios humanos y materiales que tiene, es como si dispusieras de un gran carro para llevar con adherido a lo esencial a iluminar separando lo claro y lo oscuro, lo duro y lo blando, proveéndote perseverantemente de luz y proyectando luz con tu proyecto. La línea sexta, final de este contexto de la gran posesión, pues le dice al consultante, si continúa hasta el final honrando sabiduría y bondad, pues va a descansar sobre un gran poder, que lejos del entendimiento vulgar no hace lo que le da la gana, sino que tiene sus luces primarias en no pisar camino que no se corresponda con el orden celeste o terrestre. Así que en la inmediación, sin rebelión, y en lo pequeño, con concreción. El siguiente eslabón en nuestra cadena de consulta lo supone el hexagrama 17, el seguimiento, la conformación con el momento presente, está en concordancia con el consultante y su consulta, y tomando la iniciativa, el seguimiento noble, de lo que noblemente procede. En el caso del consultante, en relación con las líneas y los transicionales. Y las líneas son la primera que lo lleva transicionalmente al 45, la tercera que ha de hacerlo al 49 y la quinta al 51. En la primera línea del seguimiento y de la conformación con las circunstancias, le dice al consultante, sal de tu área de confort, por usar esta expresión coloquial bien conocida, y sacrifica por el complementario transicional que representa el conjunto al que pertenece y sacrifica religiosamente, tanto sea el orden espiritual o material, por este conjunto. Sal de tu área de confort. La línea tercera, dentro del contexto del seguimiento, o has abandonado el área de confort, pues vas a tener que pagar un cierto peaje porque debes dejar atrás unas ciertas costumbres y adecuarte a las que estabas acostumbrada, prepararte para la transformación y la renovación conforme al tiempo que te exige el contexto en el que te mueves. El complementario transicional es el 49, el arquetipo de la renovación, espera con fe, la conjunción de sabiduría, elementos conjuntivos, de carácter ejecutivo y la conformación, todo ello en el tiempo sincrónico para que la renovación se produzca sin grandes sacrificios, pero con esta o que debe hacer pertinentemente de dejar atrás el peaje de lo antiguo.
La línea quinta, ya línea central del telegrama externo, pues confirma el buen comportamiento del consultante, por cuanto el texto asegura que toda criatura debe tener lo bello y lo bueno, algo a lo que seguir, y esto es la conformación que le da al consultante por medio de la conmoción del destino de la providencia que interviene dándole en principio una impronta de temor. Él se analiza lo que prosigue es lo bello y lo bueno, y por tanto se reafirma en una recta regla para no pisar camino que no se corresponda con el orden. Así que consultante en la inmediación sin rebelión y en lo pequeño con concreción. El siguiente eslabón en nuestra cadena de consulta lo supone el hexagrama número 18, el trabajo en lo echado a perder, que ya habla de por sí en la situación que se encuentra el consultante con su pregunta. Pues bien, párate, retrocede en el tiempo para analizar cómo indolentemente has permitido que el trabajo se haya echado a perder porque es causa, rectifica la base, establece otra y provee, vigila que no vaya a derivar de mala manera como la anterior. Dentro de este contexto mutan para el consultante la segunda línea, que lo lleva al 52, la cuarta que lo lleva al 50 y la sexta que lo lleva al 46. La segunda línea le dice al consultante: no te muestres demasiado magnífico con los defectos que proceden de la relación con mamá, o lo que es equivalente en términos personales en aquellas debilidades con las que tú has sido autocomplaciente. Ahora no te muestres excesivamente severo. Ten en cuenta el transicional, indica un tiempo, el 52, arquetipo de montaña sobre montaña, está indicando una barrera entre un antes y un después de este momento. Mantente en el presente sin ir más allá, pero que también con desapego del yo. En la cuarta línea, que es la primera del trigrama externo, las condiciones son diferentes y si dejamos que prosiga el error, el asunto se va a necrosar totalmente. De manera que el arquetipo transicional, que es el de la superestructura uso de los elementos más elevados de la superestructura cultural, y transforma aquello que de manera aparente es una costumbre antigua, heredada y acendrada en tu propio carácter, pero que te va a llevar a la humillación y al mal, pues transfórmalo de manera que lo conviertas en algo digno de la civilización en la que debes desenvolverte adecuadamente. La línea sexta, pues le dice al consultante ya en la línea última, la de la sabiduría, pese al contexto del trabajo en lo echado a perder, y le dice: no debieras estar al servicio de reyes, ni de príncipes, ni de mercaderes. Debes estar al servicio de las más nobles causas de humanidad y con tu propio esfuerzo seguir a una orientación adecuada, necesariamente a un modelo, como indica el 46, pero un modelo de humanidad. El 46 es la semilla que al romper la carcasa dirige su esqueje con su propio esfuerzo en busca de la fotosíntesis solar. De manera que en la inmediación, sin rebelión, y en lo pequeño, con concreción. El siguiente eslabón constructivo lo supone el hexagrama número 21, la mordedura tajante. Nos plantea un proceso en el que debemos desosturar los elementos intromisos, mordiendo con energía, buscando diafanizar este contexto para poder alimentarlo adecuadamente. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 35, la tercera lleva al 30 y la sexta al 51. La primera línea de la mordedura tajante
le dice el consultante. Si te cazas a ti en un primer delito o afuera, al contexto al que te dirige, y coge al aprendiz en una primera metedura de pata, pues lo vas a poder hacer progresar como indica o hacerte a ti progresar como indica el complementario, el arquetipo solar que en un solo día ilumina el oriente y el occidente, porque ha cogido las cosas prontas, se abre receptivamente e ilumina los bajíos, los medios y los altos para poder ayudar a progresar en lugar de delinquir. La línea tercera dentro de este proceso está ocupado en hacer justicia, en proveer justicia, pero muerdes carne seca, cartilaginosa y te topas con la ponzoña de los dardos antiguos que iban envenenados. Esto en el equivalente de nuestro contexto generalmente urbanita, pues significa que a la hora de ocuparnos en hacer justicia, pues el oponente o el contexto oponente tiene cosas que echarnos en cara. El complementario transicional te dice, adhiere a lo esencial, persevera en saber separar lo claro y lo oscuro, es hora de hacer justicia, pero sabiendo perseverar dócilmente para que haya luz en ti y en el proceso que instruye. En la línea sexta del 21, pues aquí, sin embargo, el oído está muy endurecido y si el consultante no atiende, porque se lo ve con un cepo que le coge las manos y también le tapa los oídos, pues va a llegar la conmoción del destino, que es una provisión de la providencia, valga la redundancia, para que analicemos, no tiremos lo que llevamos de bueno, pero sí que saquemos una recta regla para no pisar camino indebido. Complementario el 51. Así que consultante en la inmediación sin rebelión y en lo pequeño con concreción. El siguiente eslabón lo pone el hexagrama 22, la bella forma, que si bien en el ambiente del firmamento y de la naturaleza terrestre termina con bella forma, el firmamento, los paisajes, en el ámbito de lo humano también, dentro del arte, pero en el ámbito de lo común, pues el hombre puede encubrir lo que no es tan bello y proyectar ilusiones falaces por medio de espejismo. Dentro de este contexto, el consultante tiene la primera línea que lo lleva al 52, la cuarta que lo lleva al 30 y la sexta que lo lleva al 36. En el principio yo me valgo de la imagen del joven aprendiz que entra en el taller del maestro alfarero y el maestro le dice quítate esos zapatos tan finos que tiene y dale gracia al pie moviendo la rueda. El texto transicional es el 52, indica montaña sobre montaña, un antes y un después, acaba de entrar, contente en el aquí y ahora, dale gracia a los pies, coge agilidad y ve haciéndote con el torno, con desprendimiento del ego en el aquí y ahora sin ir más allá. No tomes auto ni atajo. La línea cuarta, que es la primera del trigrama externo, dentro de este contexto de ornamentación, pues le dice al consultante, estás dudando entre añadir más gracia a la gracia que ya tiene o sencillez. Y te muestra la imagen de un caballo blanco volando. Elige la sencillez, no el ornamento. Adhiere a lo esencial, como indica el arquetipo transicional, el 30, persevera en apartar lo claro de lo oscuro para que entre la luz diáfanamente en ti y también se proyecte sobre aquello de lo que te quieres ocupar. La línea sexta, el niño aprendí que tenía que darle vuelta al torno. Aquí se ha comprendido, se ha convertido en un maestro y sabe conciliar con sencillez la belleza
con la gracia en medio de la oscuridad, como indica el complementario transicional 36, anonimándose en medio de la oscuridad, el grama 36. Así que en la inmediación, sin rebelión, y en lo pequeño, con concreción. El siguiente arquetipo que debemos abordar es el hexagrama número 23, que está constituido por líneas yin y una única línea yang arriba. De manera que emprendimiento no, porque derrocaríamos el contexto, como a veces hacíamos en el apilamiento de naipe de niños, que por ambición queríamos colocar una más y se caía. Y lo propio del 23 es ocuparse no en emprender, que ya hemos llegado al máximo, sino en fomentar esa base con generosidad. Dentro de este contexto, para el consultante muta la línea tercera, que lo lleva al 52, la cuarta que lo hace al 35 y la sexta que lo lleva al hexagrama número 2. En principio, con la tercera línea en mutación tiene una situación peculiar. Por un vínculo de carácter superior, el consultante debe desligarse del entorno de vulgaridad en el que está mezclado y tiene como transicionar el 52, que le indica hay un antes y un después, montaña sobre montaña, una frontera que requiere que te tengas aquí, que te detengas en el aquí y ahora, o también representa el arquetipo del meditador con desapego del yo. La cuarta línea, que muta dentro de este contexto peligrosamente, porque ya el derrocamiento puede alcanzar al cuerpo. Sin embargo, tenemos como transicionar al 35, el progreso solar, que en un día ilumina el oriente y el occidente, pero para ello es necesario que la consulta sea de carácter preventivo, que el consultante se abra receptivamente, que abra un luminar sobre su cabeza, que ilumine los bajíos, las mesetas centrales y sus cumbres, para proveerla de luz y no lo llegue a alcanzar la amenaza que se cierne sobre el propio cuerpo. La línea sexta, que es la cumbre del hexagrama, la única línea yang, pues bien, si el comportamiento del consultante ha sido noble, la tierra todavía queda un fruto por comer, cuya semilla además la tierra la va a llevar a cumplimiento anegadamente, pero si el comportamiento ha sido vulgar, se le va a hundir la techumbre. Y esperemos que no haya sido así. El arquetipo transicional es todo, la tierra. Y el complementario total es en la inmediación consultante, sin rebelión, y en lo pequeño, con concreción. El siguiente arquetipo es el 24, una única línea yang en la base, el retorno, no el emprendimiento, sino convalecencia, oír a los amigos que vienen, consultar con ellos acerca de qué expectativas ven para el futuro, para sí mismo y para su proyecto, pero en la base. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 2, la línea tercera al 36 y la cuarta al 51. En la primera tenemos, como yo suelo decir, un pie en la base y otro delante, por aquello del input de la vida, que lo único permanente es el cambio, hay movimiento, y le dice el texto, vuelve receptivamente sobre tu tocón raigar, no te adelantes porque te extravía, quédate en tu base receptivamente. La línea tercera le dice al consultante, oye, que te veo pendular, no te quedas en el mal, pero tampoco te quedas en el bien, y ahí hay un peligro. El complementario, el 36, oscurecimiento de la... Estás pretendiendo hacer brillar tu luz vanidosamente cuando lo que corresponde es pasar anónimo entre la multitud. La cuarta línea, que es la primera del trigrama externo, le dice al consultante, ahí hay un toque cabal que está promovido por la providencia, el arquetipo transicional, el 51, una conmoción
Y estoy muy alejado del contexto de la base, que es donde debiera estar. Pues esto me incita a sacar, a mirarme a mí mismo, no tirar las cosas buenas que llevo, pero volver sobre la base, sacando una recta regla para andar bajo el cielo con corrección. Así que consultante en la inmediación, sin rebelión, y en lo pequeño, con concreción. El siguiente eslabón en nuestra cadena de consulta lo supone el hexagrama 43, que tiene una única línea yin, pero ocupa la cabeza, incompatible con la razón. Es un vicio, una pasión, un capricho. El texto augura un desbordamiento, toma una resolución en un camino positivo, no enmascares tu deficiencia y no vayas a combatirlo con violencia. Dentro de este contexto, la línea primera que muta lleva al 28, la segunda lo hace al 49 y la quinta al hexagrama número 31. La línea primera, en un contexto en el que hay que tomar una resolución contra un elemento muy persuasivo, como es lo vulgar y los caprichos, pues no está a la altura, y lo que haría pues sería sobrecargar la situación ya de por sí delicada. El 28. Por tanto, párate ahí, no emprendas porque no está a la altura, reflexiona cómo podrás dinamizar esto, pero de cara al futuro, aunque en principio tengas que padecer soledad, y ver cómo dinamiza en lugar de cómo llevas al colapso. La línea segunda, dentro de este contexto de tomar resolución, pues le dice el sentido de alarma, sí, cautela, pero si te entrenas como en el patio de armas o en el gimnasio para todo lo previsible y esperas de cara al futuro con fe que se concilien la debida sabiduría los elementos ejecutivos para producir el cambio, y ello en el tiempo presente, pues producirás el cambio como el día y la noche sin dramatismo. La línea quinta dentro de este contexto, siendo ya la línea central del trigrama externo, y teniendo en cuenta la índole de la gobernación, pues dice la cizaña no desaparece fácilmente, va a recurrir, pero tú ya estás como un gran poder en la gobernación, y un gran poder tiene buen cuidado en no pisar camino que no se corresponda con el orden, de manera que no deje que la cizaña medre. En la inmediación sin rebelión y en lo pequeño con concreción. El siguiente eslabón consultivo lo supone el hexagrama número 44, que presupone un encuentro súbito con una debilidad de carácter autocomplaciente, que el consultante está a punto de, pero no debes casarte con ese contexto. Lee el contexto de manera de arriba a abajo. Arriba está el cielo, abajo el difusor de sus órdenes, y tú debes permeabilizarte de ella. Y si estás centrado en esos principios, no cederás a la debilidad. Las líneas que mutan para el consultante son la segunda, que lo lleva al 33, la quinta, que lo lleva al 50, y la sexta, que lo ha de llevar al 28. La segunda línea dentro de este contexto de debilidad le dice: te está permitido el contacto con la debilidad dentro de un contexto restringido, pero en cuanto veas que haciendo lo vulgar, retírate, como indica el arquetipo transicional, que es el 33. El noble, a los primeros indicios de lo vulgar, así como el cielo aparece inconmensurable en su distancia de la montaña, pues él busca amparo en su refugio superior. En lo espiritual, la línea quinta, dentro del contexto de esta elaboración, el consultante ha debido introyectar bien el saber separarse y cuidar a lo vulgar, y ahora pues lo vemos que en virtud de que el fruto del varano ha sabido con
conservarlo adecuadamente en hojas de sauce, el melón, pues lo puede ofrendar en pleno invierno como un fruto maduro. Pero eso en virtud de que ha sabido tratar a lo delicado delicadamente y con elementos de superestructura cultural, como indica el arquetipo transicional de esta línea, que es el 50, el caldero sacrificial, donde los antiguos ofrecían lo mejor de la cosecha a las divinidades ya transformadas. La línea sexta, en este contexto de debilidades, de tiras y aflojas, pues siendo la que corresponde a la sabiduría, autoriza. Es más, le dice el consultante, no permitas que lo vulgar suba hasta esta cumbre. Baja la textura bien armada y despeja a lo vulgar. No sea que te sobrecargue la techumbre con amenaza de hundimiento, como presupone el complementario transicional, que es el 28, donde la viga maestra empieza a crujir. Así que en la inmediación, sin rebelión, y en lo pequeño, con concreción. El siguiente eslabón lo presupone el hexagrama 47, arquetipo de la opresión, la desazón, el agotamiento, un lago cuya superficie parece cuarteada y el agua en ausencia subsumida. Sin embargo, el contexto es para prueba del carácter del consultante y el objeto de su pregunta. Cada uno nos hacemos una idea respecto de los méritos. El destino, en cambio, nos pone de cara a la realidad. Y el consultante, pues, no está de acuerdo, quiere discutir con el destino le dice, recíclate, a fin de cuentas no eres más que una 8.000 millonésima parte de la humanidad en el contexto de este enunciado. Y tú, pues, eres uno más. Acepta lo que hay, no argumente tu mérito ante el destino, no viene al caso, no va a ser oído, y depón el rencor contra él mismo porque no haría más que somatizar enfermedades. Dentro de este contexto, el consultante tiene la línea segunda que lo lleva al 45, la línea tercera que lo lleva al 28 y la quinta que lo lleva al 40. En la línea segunda vemos que tiene de qué comer y qué beber. Y al mismo tiempo, pues él está, o ella, abrumado por la grisura de lo cotidiano y quisiera huir. Pero tiene como transicional al 45, que es el grupo al que pertenece, que tiene prioridad sobre sus caprichos. Además tiene de qué comer. Y además la línea muestra que es una entidad espiritual la que le exige mantenerse en esa posición, de manera que mantente en esa posición. En la tercera vemos que no ha hecho caso de la consulta, se le llena la cabeza de pájaro, ojalá sea la consulta preventiva y no siga ese ejemplo malo, se le llena la cabeza de pájaro, va detrás de ellos, cuando los pájaros se disuelven entre las brumas, él vuelve desesperado a su casa solo para ver que la techumbre está crujiendo y que su pareja no está allí. El complementario de esta mala tesitura el 28, la sobrecarga. Por tanto, evitar estas actitudes. En la línea quinta, todavía siendo la línea de gobernación, línea central del contexto del trigrama externo, pues se lo ve acosado por arriba y por abajo, pero no es de forma gratuita. Son elementos espirituales que lo acosan. Le toca orar, sacrificar y laborar quedamente. Y finalmente, pues vendrá de ese modo en la liberación con el arquetipo 40, donde Chen, el primogénito, deja atrás el peligro y se integra a la labor cotidiana de los días. Así que consultante en la inmediación, sin rebelión, y en lo pequeño, con concreción. El siguiente arquetipo que nos encontramos en el día de hoy es el 48, el pozo. El pozo da agua, no da bocadillo y no da otros elementos, pero es la base. Pues bien, con esta base debe ser el sustento del consultante.
pero ni corto ni largo. Ni corto para que no pase sed respecto de la necesidad elemental, ni sea precipitado y estrelle el cántaro contra el brocal del pozo y lo echen los vecinos de allí. Así que mutan la línea segunda que lo lleva al 39, la cuarta que lo lleva al 28 y la quinta al 46. La línea segunda del pozo, le dice al consultante, entre tu fondo, que contiene agua, y la manera en que la expresa en el exterior, que lo que produce son impedimentos, hay pérdida. Por tanto, tu comunicación, tu cántaro, tiene rotura o tu bomba de extracción tiene llagas y pierde. Párate entre el impedimento y analiza esta situación. La cuarta línea ya ve al consultante en reparación del pozo. Ojo, mientras se repara no se puede hacer uso de él porque el agua está removida y supondría una sobrecarga, como el arquetipo 28. De manera que a reflexionar y a redistribuir, pero no a usar. La línea quinta, que es ya central del trigrama externo, sí le dice al consultante, ya está el pozo está reparado y luce con el brocal bonito y adornado, pero no va a venir el pozo a darte agua. Tienes necesariamente, como indica el 46, que dirige una guía especial. Y la guía especial es que el pozo está delante de ti y tú tienes que ir a buscar y sacar agua del pozo. Así que en la inmediación, sin rebelión, y en lo pequeño, con concreción. El siguiente arquetipo en nuestra cadena de consulta tenemos al hexagrama 53, evolución gradual, equivalente a la de un árbol en lo alto de una montaña. Tiene que esforzarse para buscar el alimento que es escaso allí en la cumbre y tiene que hacer fuerza para recibir los envites de atmosférico. Sin embargo, si hace tales cosas, pues indica un hito sobre el contexto y una manera ejemplar de evolucionar. Dentro de este contexto, el consultante tiene una mutación en la línea cuarta que lo lleva al hexagrama 33, otra en la línea quinta que lo lleva al 52 y la tercera y última en la sexta que lo lleva al 34. Bien, pues dentro de este campo de evolución, la primera para el consultante es la línea cuarta y se lo ve descansando sobre una rama chata, como el arquetipo, uno de los arquetipos literarios es una oca y sus patas son palmeadas, significa que el lugar no es el adecuado. Es como si estás de camino en la montaña y hay una tormenta y encuentras un antiguo ventisquero de los pastores. Busca refugio, no es el adecuado, pero toma descanso y respiro del ascenso del vulgar, que es lo que indica el transicional, el hexagrama 33, la retirada de lo vulgar. La línea quinta dentro de este campo de evolución, pues dice, todavía te va a costar trabajo. El texto dice, el hombre parte y no regresa, la mujer lleva en su seno una criatura pero no da a luz, más finalmente nada va a impedir que ambos lleven a justo término. El complementario que suscita esta línea es el 52, montaña sobre montaña o la imagen de un meditador por excelencia, que requiere, significa un antes y un después, también requiere estate en el aquí y ahora y estate con desapego del yo. En la línea sexta, dentro de este campo de evolución gradual, pues finalmente vemos que la oca remonta y conforma figuras geométricas que dejan embelesados a los contemplativos de abajo, de manera que se ha elevado tan alto, tan desvinculado de lo vulgar y de lo terrenal, que aun cuando tenga obstáculos por delante como el 39 transicional, pues habrá solventarlo de manera adecuada. Así que consultante en la inmediación
sin rebelión, y en lo pequeño con concreción. El siguiente eslabón lo supone el hexagrama número 54, arquetipo de la concubina. Ella entra en la casa de un hombre que ya tiene una mujer principal, no puede mandar, tiene que subordinarse. Este contexto le hace exclamar al consultante noble: por la eternidad del fin reconoce lo perecedero y no emprende. Sería desventurado. En el contexto de la civilización occidental actual, pues supone que se reconoce las necesidades de lo biológico, pero no se lo satisface con sus apremios, eh, sino que se lo somete al debido contexto de civilización en el que está. Dentro de este contexto de subordinación del querer al deber, pues el consultante tiene mutación en la primera línea, que lo lleva al 40, en la segunda que lo ha de llevar al 51 y en la tercera al 34. En la primera línea, dentro de este contexto de subordinación, le dice bien, pero sí, obtiene una posición subordinada, pero en la medida inmediata perentoria, también liberación de la necesidad, tanto como el 40 es el complementario transicional y muestra el arquetipo de Shen, el primogénito, que deja atrás el peligro y se incorpora a lo que manda lo inmediato. En la línea segunda vemos al consultante que se queda solo en su proyecto, bien por viudedad o bien porque el contexto de los socios han desaparecido, y esto le produce una conmoción que no le debe hacer tirar aquello que lleva de valioso, pero que sí en virtud o en función de esta soledad y de este nuevo criterio que tiene que asimilar, pues saca una recta regla para adaptarte a este contexto circunstancial. La línea tercera le dice al consultante: oye, lo que no es legítimo obtener conforme a deber, no lo debieras obtener tú por poder, aun cuando puedes hacer lo que te dé la gana, porque aquí significaría entregarse como concubina, y bueno, por lo demás gente lo va a soportar y tú mismo, como eres dueño de tú verás. Pero el 34 es el arquetipo que promueve esta línea. Y el arquetipo de un gran poder se tiene muy buen cuidado en no pisar camino que no se corresponda con el orden. Así que en la inmediación, sin rebelión, y en lo pequeño, con concreción. El siguiente arquetipo de nuestro estudio de hoy es el hexagrama 63, después de la consumación. Después de la consumación presupone en relación a la consulta que hemos llevado a la paz hasta su maximización. El texto dice: el principio orden, al cabo confusiones. Cuando la paz se ha llevado al máximo ya no es posible añadirle más. De manera que ahora tener buen cuidado en que no decaiga. Dentro de este contexto, las líneas son la primera que lleva el 39, la cuarta que lleva el 49 y la quinta que lleva el 36. En la primera, después de haber conseguido algo, todavía hay una efervescencia interior que dice: yo podría, pero la línea te dice: no, frena la rueda, porque lo que provee el transicional 39, impedimento, y el arquetipo manda en el noble Ken, aquietamiento ante el peligro, Kan, que es lo que hace el noble, pararse para analizar. La cuarta línea de este contexto, después de la consumación, que ya es la primera del trigrama externo, le dice al consultante, que le da al 49 como transicional, y le dice: aquellos medios con los que tú querías contar, ahora no te van a servir. Son las bellas vestimentas de entonces, tú vas al halcón y ahora te las encuentras apolilladas. Eso no te sirve. El texto tradicional dice que acaso para tapar agujeros.
Pero el transicional 49 espera con fe renovar las condiciones de sabiduría con elementos ejecutivos y combinación con el tiempo pertinente para poder renovar los elementos para este tránsito. La línea quinta, pues finalmente, pues le dice al consultante, no se trata de buscar pomposamente celebridad o fama, sino de lo pertinente, aunque hayas de buscarlo dentro de un contexto anonimado de oscuridad, como indica el complementario transicional que es el 36, el oscurecimiento de la luz. De manera que el consultante en la inmediación, sin rebelión y en lo pequeño con concreción. El siguiente y último arquetipo en nuestro estudio de hoy lo representa el hexagrama 64, antes de la consumación, que poniendo el logro en la otra ribera, todavía el río helado tenemos que cruzarlo con la cautela del zorro legendario, que aunque tiene allí la granja donde espera satisfacer su hambre, pues oculta cautelosamente cada paso sobre el hielo, no vaya a hundirse. Dentro de este contexto, el consultante tiene la segunda línea, que lo debe llevar al 35, la tercera al 50 y la sexta al 40. En la segunda línea le dice al consultante, todavía no estás en condiciones de cruzar. El complementario transicional es el 35, que podrá hacerte progresar como el sol, que en un solo día ilumina entre el oriente y el occidente todo lo que hay. Pero en principio frenar, poner un luminar superior y dirigirlo como un escáner a tus bajíos, a tus mesetas centrales y a tus cumbres para proveerla de luz para poder progresar cuando sea el momento. La línea tercera todavía te dice, estate preparando, pero tienes como transicionar el 50. De manera que todavía no, porque los elementos no los has pergeñado adecuadamente conforme a la superestructura cultural de tu entorno, que es el 50. No te conformes con lo cogido del huerto y lo lleves como para adelante para el cruce de la grande agua. Debes transformar los elementos que tú has cogido hasta el momento conforme a la estructura, a las exigencias de la estructura cultural de tu entorno para transformarlo con elevación. Y la línea sexta, finalmente, dentro de este contexto, antes de la consumación, si has hecho los deberes adecuadamente, pues podrás finalmente incluso celebrar la victoria del cruce. Pero ojo, con una copa, no más que aquella que te mantenga la cabeza en condiciones y tu perfecto equilibrio para liberarte de lo anterior e incorporarte como hace Chen, el primogénito, dejando atrás el peligro e incorporándose a lo que mandan los días. Así que en la inmediación, sin rebelión, y en lo pequeño, con concreción. Y con esto, pues, hemos terminado el estudio de hoy. Gracias por vuestra atención.